Sesiones 24. Vía remota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí otra sesión de Sesiones 24, vía remoto, como estamos grabando en este modo pandemia 2020-2021. Y al otro lado de la pantalla ahí está don Fernando Viergo. Fernando, gracias por recibirnos ahí en tu casa. Sé que estás en Santiago, pero tú eres oriundo de la linda comuna de allá de la playa, por Santo Domingo. Sí, bueno, tenía que hacer algunas cosas por acá, así que desde acá conversamos ahora. Fernando, vamos a hablar sobre Canciones sin Prisa, que es un concierto que grabaste hace un poquito y lo distribuiste y lo regalaste, digamos, a tus fanáticos por vía remota, por vía online. Y cuéntame un poco cómo nace ese concierto y cuál ha sido también tu análisis de estos meses, ya 10, 11, no sabemos cuánto, de encierro. De encierro que para ti a lo mejor puede haber sido distinto, porque estar ahí en la playa, la cosa no es tan mal, al menos hay aire fresco. Claro, bueno, no es sencillo imaginar un periodo tan extenso. Yo creo que a todos los músicos nos sucedió que no es fácil encontrar un periodo así de un silencio obligado, de un silencio obligado tan importante como este, y tan traumático, porque yo creo que nadie en general, y esto en todas las áreas y en todos los oficios, nadie estaba preparado. Sin embargo, el tema de los músicos es doblemente complicado porque nuestro oficio se ejerce en interacción con las personas y no con pocas personas generalmente. Entonces, entendemos claramente que va a ser de las últimas actividades probablemente que se vaya incorporando al quehacer. Tengo yo algunos reparos, pero en fin, no quisiera partir quejándome, pero no deja de llamar la atención, por ejemplo, que se abran lugares como malls, o Fantasilandia, etcétera, etcétera. En fin, uno podría pensar si está en la preocupación, que no tengo por qué dudar de eso, pero algo en la decisión, cuando en la cadena de decisiones, por decirlo de algún modo, algo falla o algo no está siendo considerado. Por ejemplo, si pensamos en un vagón de metro, pueden entrar 100, 200 personas todos los días y van a una distancia que es la mínima distancia posible. Digamos, bueno, no lo podemos evitar, ¿cierto? Pero si uno dice, si hay 100, 200 personas dentro de un vagón de metro por una situación inevitable, digo, hay cines de 1000 personas, hay lugares que con un aforo de 500 o más que podrían perfectamente ser usados a un tercio o a medio espacio. Segundo, no tiene ni un sentido pensar que estamos en la temporada alta de la música en vivo, pensando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, que son, o sea, todos los músicos, la mayor parte de nosotros tenemos el 70-80% de las presentaciones del año se concentran en este periodo. Entonces, cuando uno ve que más encima se ha sumado quitar la música de los restaurantes, entiendo que es una medida que se ha corregido, etcétera, etcétera. Pero cuesta entender, Pablo, de verdad cuesta entender la lógica para eso, y me da la impresión que no se considera un elemento que, en mi opinión, debía ser sustancial. Me parece que las artes en general, y entre ellos la música como un pilar fundamental, el teatro, yo creo que sí ejercen un efecto inmensamente positivo y reparador en el espíritu, en el alma y en la psiquis de las personas. Entonces, privar a una población que ha sido severamente castigada no solamente por el temor al bicho, al virus, sino por una serie de decisiones que la han encerrado, ¿cierto? La mayor parte del tiempo hemos estado guardados, y cuando llega el verano y las personas, es una cuestión humana, natural. Yo digo, si nos quedamos todo el verano guardados y encerrados, probablemente tengamos no solamente un virus, vamos a tener otro tipo de pandemia tan o más severa que esa. Sí. En fin, no creo que sea... ¿Y ahí? No soy un psiquiatra, pero no cuesta mucho imaginar.
Y ahí se empieza a gestar entonces, Fernando, estas canciones sin prisa, como también regalar música en estos tiempos de necesidad de algo espiritual que nos dé luz al final del camino, pues, o del tour. Efectivamente, Canciones sin prisa, quiero ser muy sincero, lo habíamos grabado previo a estos acontecimientos y con un propósito que era tomar canciones que fueron quedando rezagadas en distintos discos y canciones, entre ellas algunas canciones que creo a todos los autores nos pasa, que hay ciertas canciones favoritas nuestras que no son las de mayor difusión. Bueno, entonces agrupamos un cierto número de canciones y prescindiendo absolutamente de los 8, 10, 12 caballitos de bronce con los que uno va alternando los conciertos. Y eso hizo que tuviera un carácter muy íntimo esta presentación, y a mí en lo personal me pareció que era apropiado. No es sencillo, Pablo, yo digo, la música puede expresar un montón de sentimientos, pero tampoco se puede ocultar. Hay un dolor inmenso probablemente en miles, estamos hablando de miles de familias. Las cifras oficiales hablan de 16, 17 mil, pero sabemos que son más de 20.000 familias que han perdido un ser querido. Entonces, tenía toda la sensación cuando agrupamos estas canciones, ahora las seleccionamos porque teníamos entre las 14 que están en Canciones sin prisa, hay un grupo de 24 canciones, pero de esas tomamos precisamente las que sentíamos que entraban en mejor frecuencia con el tiempo que estábamos viviendo. Y tiene un carácter luego en el tratamiento visual al blanco y negro, con lluvia, en fin, que le dio una cierta atmósfera también de mayor intimidad. Ahora, cuesta imaginarse, Fernando, en tu caso, con tantos discos, vamos a hablar ya una novedad que hay respecto a tus primeras grabaciones, pero elegir esas canciones que no fueron éxitos, porque son muchas, o sea, son muchas más esas canciones que las exitosas, porque así es la vida de una carrera musical exitosa como la tuya, incluso. Exactamente, o sea, si uno tuviera que... Yo creo que hay fácilmente un 9-1. Por ejemplo. Un 9-1 que uno va a decir, mira, he grabado de cada 10 y probablemente más. O sea, o de 15 canciones que grabo, una llega a un cierto conocimiento y una de cada 20 llega a ser una canción que ya mucha gente puede recordar o reconocer. Entonces, sin embargo, tengo la impresión que hay... en estas canciones que van quedando en la segunda línea o canciones de repente sin esos elementos que a veces son los que busca la radiodifusión o en fin, de repente uno puede encontrar otras canciones de otra factura. Entonces, por ejemplo, aquí aparece, y yo desde el punto de vista autoral me siento muy satisfecho con Canciones sin prisa, porque aparecen canciones que van explorando otros ámbitos. Por ejemplo, hay una canción acá que habla de la historia de un espantapájaro enamorado de la chica, un letrero caminero en la carretera. Hay otra que es un bossa nova, que relata un día de pesca, que en realidad es un pretexto a la pesca, porque simplemente lo que hace es relatar paisajes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las canciones que probablemente uno... centra la atención son canciones que han sido, bueno, tradicionales en mi repertorio, como el Café para Platón, o canciones como Cuando vos Toro Aventura, que son temáticas, o sea, que tienen un contenido tal. Pero hay muchas otras canciones que tienen un contenido que también son temáticas, pero de temáticas cotidianas, aún más cotidianas y simples. ¿Y de qué va, Fernando, la próxima estación? Es una pregunta que no sé si va a tener es una muy buena pregunta, pero no sé si tengo una buena respuesta. En la próxima estación es una canción de amor reflexiva en el tiempo. Me estoy metiendo en un queso con lo que estoy explicando, porque es una mirada introspectiva respecto de una relación de pareja, mirando la vida, y de repente aflora, está llena de metáforas esta canción, y tiene una partida un poco apocalíptica en el relato, en la metáfora de los versos, de una serie de volcanes que se incendian y pasan muchas cosas. A mí personalmente una de las canciones que he escrito que más me gusta es
especialmente por lo que logra en un desarrollo musical hacia la parte B, que es poco dentro de mi repertorio, digamos, toma una variante que no es muy habitual. Es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Es una canción de amor, pero claramente no una de esas canciones de amor feliz, digamos. Una canción más bien de reflexión. Vamos a escucharla entonces con toda la explicación que le dio Fernando Ubiergo para su próxima estación, lo que suena ahora aquí en Sesiones 24. Cuando el infierno prometido no esconda nada en el bolsillo, cuando en el cielo prohibido cuelguen nuestra historia de un cordel, 3 centinelas de papel se llevarán lo que vivimos, mujer. Cuando la luz de los volcanes te alumbre el rostro por la calle, cuando una estrella de los mares sube en ascensor hasta tus pies, cuando planees al revés sobre los faros encendidos, mujer. Cuando la lluvia te baje de los espejos y los habitantes de las calles hablen lenguas que no sabes, buscaré en una canción una señal, una estación para alcanzarte. Tú lo sabes, yo te amaré hasta el último sol, hasta morir en dos, hasta morir en dos. Cuando las sombras de tu pieza estén doblando la cabeza, cuando el señor de la tristeza pinte rojo el cielo en Pudahuel, cuando esos dioses de oropel te pongan marcas en la puerta, mujer. Cuando los ojos de la gente descubras que eres transparente y que a pesar de lo que sientes siempre habrá una próxima estación para enseñarte algún color, para besarnos en la frente, mujer. Cuando la lluvia te baje de los espejos y los habitantes de las calles hablen lenguas que no sabes, buscaré en una canción una señal, una estación para alcanzarte. Tú lo sabes, yo te amaré hasta el último sol, hasta morir en dos, hasta morir en dos. Seguimos en Sesiones 24, recién pasaba la próxima estación de las canciones sin prisa que Fernando Ubiergo nos regaló hace un tiempo y que se puede ver en algún momento, Fernando, estas canciones en algún lugar, o hay que esperar una nueva publicación. Pablo, este grupo de canciones las colgamos en el canal de YouTube, de modo que uno perfecto. Simplemente pone canciones sin prisa y lo va a derivar a este grupo de canciones, y está ahí en forma personal, es decir, de libre acceso, digamos. No hay una,
no es de estos conciertos que se venden, no hay que pagar nada. Muy bonito además la factura, Fernando, con lo que tú comentabas antes, el blanco y negro, esa pantalla que está de fondo. Es una forma bien innovadora de mostrar este tipo de conciertos vía streaming que, claro, se ha hecho muy, muy recurrente en estos meses, obviamente, pero le diste una vuelta y quedó muy precioso, muy bonito. Claro, la idea era encontrar un relato que visualmente tuviera, que dialogara, ¿cierto?, con el contenido, y a lo que más nos aproximaba era a una cuestión que tuviera una textura más cercana al cine, Claro. Y que no hubiera elementos. Es muy hermoso de repente cuando uno puede tocar un grupo de canciones, 10, 12, 15, qué sé yo, sin una palabra en el medio, porque no está el aplauso también, no está esa relación con el público. Entonces, casi cada palabra, que es lo que me ha sucedido y probablemente a muchos de mis compañeros, compañeras músicos, que cuando uno está hablándole a un aparato y hay algo extraño que pasa dentro de uno, no es lo mismo que estar mirando, se entiende, ¿no? Entonces, lo que nos gustó de esto es que fuera un concierto donde no hay una palabra, ni siquiera un gracias. Normalmente uno termina de cantar y dice gracias. Aunque no haya aplauso, termina agradeciendo, ¿cierto?, que alguien haya dispensado la atención y tal. Pero en este concierto, Canciones sin Prisa, va la lluvia como un elemento que va encadenando entre canción y canción. Como un hilo conductor de la historia. Fernando, bueno, este año que se viene, o sea, ya estamos en el 2021, pero falta todavía que empiece el año oficialmente, ¿no? ¿Cómo te vas a vengar del 2020? ¿Cuál es el plan? ¿Así hacer un concierto a grande? ¿Cómo nos vamos a sacar el bicho encima, en tu caso? Qué buena forma de verlo, ¿eh? ¿Cómo uno podría reivindicarse de todo esto? Yo en lo personal siento que uno ha acumulado una carga también o sea, siento que la vida, después de esto que nos pasa, que nos sucede a todos, la vida no será igual. Y supongo que eso se notará en lo que estamos escribiendo, en lo que estamos componiendo. Yo igual me puse un poco a escribir sin guitarra, a escribir cuentos, relatos breves, y otra cosa, en este caso otra cosa es sin guitarra, claro. Porque las palabras, otra cosa sin guitarra, no ha sido nada sencillo, porque acostumbrado a la música, acompañando las palabras que finalmente son una especie de vehículo, de un botecito donde van, al no estar, encontré que las palabras estaban como desnudas, como piluchas, y tenía serias dificultades para poder organizarlas de un modo más o menos coherente y que tuviera una cierta inspiración o con una aspiración más poética, o en fin. Entonces, ha sido un ejercicio muy, muy interesante el trabajar con todo. Lo que viene hacia adelante, yo creo que va a ser Canciones sin Prisa 2, que nos entusiasmamos mucho con eso y vamos a hacer para este año un nuevo grupo de canciones y, paralelo a eso, un inédito, donde hay ya 6, 7 canciones que están grabadas. Vamos a incorporar unas 2, 3 más para sacar un disco de canciones inéditas, sumando de distintos momentos, pero todo es reciente, de no más de 2 años. Ahora, ya te vengaste un poquito haciendo este gran lanzamiento en Spotify con tus primeros discos, Fernando, que no estaban disponibles, ya uno los puede, no solamente en Spotify, en muchas plataformas. Cuéntame cómo ha sido la recepción de esos discos. Yo estuve escuchando algunos y claro, tienen hay una historia ahí, pues hay gran cantidad de escenas, de momentos, que los que somos más viejos lo disfrutan mucho. Claro, bueno, estos discos están grabados entre diciembre de 1977 y abril-mayo del 81. Son 5 álbumes, entre ellos un extender play que se llamaba en esos años, que era un disco que tenía el tamaño de un disco pequeño, pero giraba a la velocidad de los grandes, a 33. Dura 17, 18 minutos ese, se llama, y es la musicalización del libro El Principito. Todo esto grabado con orquesta, yo diría con muchos elementos sinfónicos, o sea, de arreglos del maestro Guillermo Rifo, de Nino García, que en paz descanse, y en mesas para mis colegas, contándole especialmente a la gente, a los chicos y chicas más jóvenes, en una mesa de 8 canales análogos, de repente había 30, 40 instrumentos sonando,
y con una habilidad extraordinaria de los ingenieros de sonido de aquella época. Estoy pensando en Franz Benko, Fernando Mateos, que eran quienes agrupaban las sonoridades, por ejemplo, las cuerdas por acá, las percusiones por otro lado, en fin. Entonces, hay una cuestión muy interesante cuando uno escucha estos discos, que no solamente están las canciones, sino también el propio registro sonoro, la banda sonora está hablándonos además de una época y de un tiempo con una tecnología que es inimaginable. Yo digo, en esos años, cuando estábamos llegando a grabar un disco, es inimaginable pensar lo que venía en los próximos 20, 30 años. Claro, y además discos que salieron en una época difícil, una época dura de dictadura. Hay algunas canciones que no le gustó mucho a ciertas personas en su momento y bueno, tú fuiste bastante valiente para sacarlas nomás. Bueno, hay un disco ahí en particular de estos 5 discos que están ahora ya en Spotify y en las otras plataformas, uno que se llama Secretos de Otoño, donde está, bueno, te recuerdo Amanda, de Víctor Jara en una versión con un arreglo entrañable del maestro Guillermo Rifo, otra canción del Paco Ibáñez, La era está perdiendo un corazón, la canción del elegido de Silvio, el poema 15 Neruda. Entonces era un disco en realidad que no iba a tener no eran buenos tiempos para hacer esa. Pero en fin, el disco salió en una edición muy limitada, tuvo una serie de problemas, no hay para qué entrar en detalles, pero efectivamente fue un disco que hoy, o sea, en lo personal, para mí tiene es muy emocionante volver a escucharlo y sentir que está ahí abierto en la ventana y que cualquiera puede entrar y tomar. Y plenamente vigentes todas esas canciones, obviamente. Fernando, ¿y por qué costó tanto sacar estos discos? ¿Estaban perdidos algunos máster? ¿Hiciste así un trabajo arqueológico para encontrarlos? Arqueológico sí, o sea, si pensamos en la cantidad de cosas que sucedieron desde aquellos días en el mundo, en la tecnología y todo, sí, efectivamente estamos hablando como de un pleistoceno de la discografía. Lo que sucedió es que esta industria esta compañía que se llamaba IRT, que era una filial de la RCA Internacional, para la que yo grabé estos discos, en algún momento, me parece cerca del año fines del 79-80, cerró su división disco. Además, ellos fabricaban los televisores, radio, exactamente, claro. Y cerraron esta división discos y desconozco cuál fue el trayecto, pero hubo algunos particulares que se hicieron de este catálogo. No estoy hablando de mi catálogo, sino un catálogo inmenso, exactamente un catálogo inmenso de la música chilena, donde estaba Violeta Parra, los Jaivas. Entonces, estos másteres empezaron a ser distribuidos luego a través de distintas compañías en distintos formatos. Yo en lo personal sufrí mucho porque de repente veía canciones, por ejemplo, del mismo disco El Principito que hablaba otra, que en vez de tomar las 6 canciones y publicarlas como un disco, se sacaban de ahí, se juntaban con otras, en fin, y el proceso terminó en que finalmente pude yo hacerme de este material discográfico mío. Fue una larga tarea que, bueno, tuvo un camino judicial con 3 etapas, 3 juicios para poder conseguirlo finalmente y, en fin, o sea, no me canso de estar agradecido de poder recuperar ese material y que pueda ser publicado tal cual era, no como, no sé si me entienden, cuando uno hace un disco, bueno o malo, uno quiere que ese disco tenga una vida tal cual porque representa esa época, ese momento, etcétera, etcétera. Cuando uno ve que de ese disco se toman 2 canciones y se juntan con otro que tiene otra sonoridad, que es de otro momento, a los músicos nos duele un poquito eso. Bueno, y claro, por fin, sí. ya después de 40 años, 43 y 40 años, están publicados estos discos en sus formatos originales. Un disco es mucho más que un grupo de canciones. Tiene también historias, tiene épocas, tiene relatos y muchas cosas más, obviamente. Se consume. Ese es el punto, exactamente. O sea, hay un relato que va más allá incluso de la propia. Ahí hay la participación de músicos entrañables, en fin. Es difícil, pero en los discos, en estas plataformas, cuando los busquen, hay un pequeño desarrollo en cada uno de ellos donde se explica. Fernando, se nos acaba lamentablemente el tiempo aquí en Sesiones 24. Te queremos agradecer, como siempre, la deferencia de poder conversar sobre estas canciones sin prisa, sobre este catálogo que se recupera para plataformas de tus primeros discos. Así que a toda la gente invitar para que vaya y vuelva a esas canciones tal como fueron grabadas. Y vamos a cerrar con Ojos Mojados, otra canción de tu concierto sin prisa. Brevemente, ¿de qué va Ojos Mojados, Fernando? Mira, Ojos Mojados han pasado ya suficientes años
de esta historia como para poder dar algunas luces. Es una canción absolutamente codificada, que la podía entender mi propia familia y los amigos más cercanos. Tiene que ver con la pérdida de un ser muy querido, muy cercano. Y estaba mi mujer en la parcela, a unos 50 metros míos, estaba sacando frutillas con los niños. Suena el teléfono, estos teléfonos de lustrina, antiguos, los móviles. Y bueno, yo soy el primero en recibir esta noticia. Era el padre de la Paulina, el doctor Albarracín, un médico entrañable, un ser humano entrañable, amigo, un segundo padre para mí. Y empiezo a caminar, nosotros habíamos hablado una noche antes con él, todo normal. Empiezo a caminar hacia ella con esta noticia, debe ser los minutos más terribles que he vivido junto a ella, y ella me empieza a mirar, me empieza a ver, y a unos 2 metros, Pablo, antes de llegar, yo intentaba encontrar la palabra, algo, no sabía por dónde partir, y ella en su delantal suelta, acá en las frutillas, me mira y me dice: mi papá. Y no hablamos nada, no dijimos nada, porque yo supe que ella sabía. No me preguntes cómo, pero ella sabía, y entiendo perfectamente lo que significa la intuición de una mujer. Nos abrazamos, solamente nos abrazamos. Y después unos años después compuse esto que se llama Ojo Mojado, por razones obvias, el pelómetro medio. Emocionante historia, Fernando. Muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, un gran abrazo, y lo dejamos entonces con Ojos Mojados, la historia de Fernando que acaba de contar, para cerrar esta edición de Sesiones 24. Que esté muy bien, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo grande, Pablo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Abre las ventanas de tu castillo negro, deja que la lluvia se hunda en el mar, con las 7 llaves de tu silencio, con las alas rotas para volar. Niña de los ojos, sol naciendo, yo te he visto llorar. Tú juntabas flores al fondo del invierno, siempre luminosa como un cristal. Supe que en mis manos llevaba un trueno y tú sonreías sin sospechar. Puse yo mis ojos en tus ojos y vi la vida pasar. Déjame entender, no quiero pensar. Traes un puñal bajo las alas, sálvame ya de esta sensación de caer y morir y volver a morir. Será esta soledad, será que hoy no
sentimos frío, vacío el universo, el sendero inverso de la soledad. Se hizo noche, el día se quebró el tiempo y nos abrazamos para ayudar. Aprendimos con ojos mojados que nunca más será igual. Háblame del sol de algún país donde pueda estar, a dónde ir sin esta lluvia en mí. Sesiones 24. Vía remota.